Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? A ver, estoy grabando, voy a empezar a compartir mi pantalla. A ver, un momento. A ver, un ratito. Ya. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Deison, ¿cómo estás? Ya. A ver, vamos a empezar la clase de hoy día, ¿ya? El tema es semana 6. Este tema que en realidad corresponde a un ejercicio que ustedes ya conocen. Ya hemos resuelto algunos ejercicios de este tipo. Es un texto. De hecho, en la práctica vino, ¿no? En la primera práctica calificada les vino un ejercicio de información eliminada, en la que fue el que tuvo más errores, ¿no? Fue el que tuvo más respuestas incorrectas, a nivel general, ¿no? No digo de este salón, digo a nivel general de esta pregunta. Ahora, ustedes saben que un ejercicio de información eliminada, ¿no? Consiste en que tienes tú un pequeño texto que tiene 5 enunciados, ¿no? Que están en números romanos, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y que te dan diferente información. Y lo que tienes que hacer es eliminar uno de ellos, ¿no? Así de sencillo, eliminar uno de ellos. Ahora, hay dos criterios, ¿no? Por los cuales tú puedes eliminar un enunciado. Un primer criterio es lo que se llama la impertinencia. Tiene otros nombres, ¿no? Yo le digo impertinencia. Cuando hablo de impertinencia me refiero a que el tema de que está en ese enunciado, la información que está en ese enunciado se aleja del tema general, se aleja de lo que hablan o de lo que tienen en común los demás enunciados, ¿no? Eso es impertinencia. Y un segundo criterio, como también lo saben, es la redundancia. ¿Cuándo aplicamos la redundancia? Cuando un enunciado repite lo que dice otro. Y lo repite, pero no aporta nada nuevo, ¿no? No da mejor información, sino que repite o de repente empobrece incluso la información, ¿no? De repente no es tan exacto, no es tan preciso, o de repente la otra idea aporta más información, se elimina por redundancia. Entonces, básicamente son dos criterios, ¿ya? Impertinencia y redundancia, al momento de eliminar un enunciado. Esto es lo que vamos a trabajar en esta clase, ¿ya? Lo que es información eliminada, trabajando estos dos criterios. Pero, sea cual sea el criterio que tú vas a utilizar para resolver el ejercicio, lo que tienes que aplicar siempre es el tema del texto. O sea, ¿de qué trata? Porque ¿cómo vas a saber tú que un enunciado se aleja del tema si no sabes el tema? Es imposible. Así que lo primero que tienes que hacer tú es establecer el tema. Ahora, antes de empezar a ver propiamente la parte teórica, ¿ya? Quiero que tomes en cuenta lo siguiente. Yo me he dado cuenta, y eso lo digo por experiencia, ¿ya? Por experiencia que ya me he notado estas cuestiones y también por lo que pasó en la última práctica, ¿ya? A veces los estudiantes se complican con información eliminada por un motivo muy particular, ¿no? Muy concreto, y es el siguiente. A veces tenemos la costumbre de que cuando leemos algo, ¿no? Leemos un texto, pasamos por palabra, pero no nos detenemos a pensar de qué estaba hablando el texto. No nos detenemos un ratito a pensar, ¿no? De qué está tratando el texto, de qué me está hablando, hacia dónde está dirigiéndose el autor. A veces no pensamos en eso. Simplemente pasamos palabra. ¿Se podría decir que ahí estamos leyendo el texto? Sí, estamos leyendo, pero no estamos comprendiendo el texto, no lo estamos analizando. Y lo que nosotros tenemos que hacer es comprender el texto, porque leer lo puede hacer cualquiera. Yo puedo leer un texto de 100 páginas y lo leo, no sé, en unos pocos minutos, de repente, ¿no? 1 hora, 2 horas de repente, pero eso no quiere decir que lo he comprendido. A veces, comprender requiere demorarse más, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque mira, cuando tú resuelves un ejercicio de información eliminada, tú vas a leer obviamente todos los enunciados, ¿no? Del 1 a las 5 lo vas a leer. Pero puede ser que un enunciado tenga bastantes palabras, ¿no? Sea algo extenso. Entonces tú vas a seguir palabra hasta que terminas con el quinto enunciado. Pero de repente terminas de leer y no tienes muy clara cuál es el tema central. De repente no estás del todo seguro hacia dónde se dirige el texto. Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a hacer una lectura rápida del texto, ¿ya? Y vas a tratar de establecer un tema así general del texto. General. No me refiero a un tema específico, porque en una primera lectura rápida no se puede hacer. Pero sí puedes tener una idea general de qué trata el texto.
Una vez que tienes ese tema general, ¿no? Un tema así muy general sobre el texto, una idea general sobre de lo que trata el texto, vuelves a leer cada enunciado. Vuelves a leer, en este caso, el número 1 y te vas a hacer la siguiente pregunta. La número 1, ¿qué me dice respecto a este tema general? Ah, ya, me dice tal cosa. Y cuando tú te respondes, lo que estás haciendo es sintetizando la información. Vas a sintetizar toda la información que está transmitiendo el enunciado número 1. Lo vas a sintetizar. Luego vas al segundo enunciado y te haces la misma pregunta. El enunciado número 2, ¿qué me dice sobre este tema central, general que yo he establecido? Ah, ya, me dice tal cosa. Y así con los demás. Te aseguro de que si tú haces eso, ya, te vas a dar cuenta más fácilmente de que hay un enunciado que se está diferenciando del resto. Porque te da una información que obviamente está relacionada con el tema general, pero se aleja porque, a ver, un ejemplo. De repente, la 1 te da una causa de algo. La 2 te da otra causa, la 3 te da otra causa, la 5 te da otra causa, pero la 4 me ha dado una consecuencia. Ah, ya, ahí me doy cuenta que esta de acá, ¿no? Me da una consecuencia y se diferencia del resto porque las demás me dan causas del tema general. ¿Ya? Entonces, en una segunda lectura tú te vas a dar cuenta de manera más clara qué enunciado se está diferenciando del resto. ¿Ya? Ahora, de repente pensarás, ¿no? Profesor, pero segunda lectura, eso quiere decir que me va a tomar más tiempo. De repente me va a tomar 3 minutos, 4 minutos, hacer solo un ejercicio. Yo lo quiero hacer rápido. Mira, te explico. Cuando tú empiezas a hacer este método, obviamente te vas a demorar bastante, no bastante, pero más, ¿no? Te va a tomar más tiempo. Un tiempo que de repente no te va a resultar conveniente si lo piensas en examen, ¿no? Ya. Pero si lo practicas de ese modo, te va a tomar menos tiempo cada vez, ¿no? Y al final lo vas a hacer rápido. Lo vas a hacer rápido, pero de manera correcta. ¿Ya? Así que por eso yo te aconsejo que siempre hagas una segunda lectura, ¿ya? Analizando bien cada información que te transmite. A ver, vamos a ver lo siguiente. Ya. Redundancia, como ya lo hemos hablado, es cuando se repite la información. Impertinencia es cuando una idea no se vincula con el tema tratado en el texto. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, observa. Si tenemos este ejercicio, que solamente consta de 3 enunciados, ¿ya? Porque es solo para explicar nada más. A ver, consta de 3 enunciados. Yo te pregunto, ¿cuál se elimina entre la 1, la 2 y la 3? ¿Cuál eliminarías tú? Ya por acá Michael dice la 3. ¿Qué me dicen los demás? Davis también dice la 3, Stephanie también dice la 3, ¿no? Claro. ¿Y cuál criterio estás aplicando? ¿Redundancia o impertinencia? Impertinencia, ¿no? Claro, porque el tema es sobre los rinocerontes, ¿no? Y de pronto empezó a hablar de los caballos y no me aporta nada nuevo sobre los rinocerontes. Porque alguien podrá decir, no, pero acá dice también son mamíferos. Quiere decir que los rinocerontes también son mamíferos, ¿no? Claro, pero eso ya está en la 1, ¿no? Entonces no te está aportando nada, se está alejando del tema, eso sería impertinencia. Ya, ahí está. Y el siguiente, a ver cuál se va. Ya por acá David dice la 2, ¿no? Ya, la 2. Claro, ¿no? ¿Por qué motivo se va la 2? ¿Por impertinencia o redundancia? Redundancia, ¿no? Sí. Porque la 3 nos dice, ¿no? Son oriundos de Asia y África. Y la 2 dice, algunos son de Asia. Bueno, lo que dice la 2 ya está contenido en la 3. Pero la 3 aporta algo adicional, porque dice que también hay en África. Entonces, la 3 aporta más información. La 2 no nos está aportando nada nuevo. Por lo tanto, voy a eliminar la número 2. ¿Ya? Acá te explica, ¿no? A continuación, qué debes tomar en cuenta, ¿no? De forma genérica, muy genérica, ¿no? Lo que debes tomar en cuenta primero es en el tema del texto y en el sentido que sigue el texto. Porque recuerda que ya ahora que estamos entrando a lo que es ya propiamente un texto, los textos, a pesar de que tienen varias ideas, ya, varias oraciones son contenidas en un texto, a pesar de ser una multitud de ideas, igual todas ellas
tienen un objetivo. Todas ellas tratan de explicar algo de repente, ¿no? Tratan de llegar hacia un lugar. Eso es lo que tú tienes que interpretar también cuando lees, ¿ya? Porque eso es parte del tema. El tema está relacionado con la intención del texto. O sea, ¿para qué sirve el texto? ¿Qué quiere explicar? Allá, quiere explicar las causas de tal cosa. Allá. Entonces, todas las ideas van a ir hacia ese sentido. Si ves que una idea no va a ese sentido, sino que va a otro sentido, de repente quiere hablar de las consecuencias, allá, se elimina este. Se está alejando del texto, ¿ya? A eso se refieren con lo que está aquí en el tema y la lógica, ¿no? La lógica sería el sentido que tiene la información. Hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Si uno se dirige a otra parte, se elimina ese, ¿ya? Porque no está aportando, ¿ya? Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio entre todos, ¿ya? Mira, tienes acá 7 oraciones, 7 enunciados. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, acá tienes que seleccionar 4 enunciados que estén relacionados con un tema central y eliminar 3, ¿ya? Vamos a empezar con la número 1, ¿ya? Con esa vamos a empezar. El rinoceronte es uno de los animales más grandes del mundo. Si el tema es el rinoceronte, yo les pregunto, ¿la 2 va o no va? O sea, ¿la mantenemos o la eliminamos? El enunciado número 2. No va, ¿no? Porque se aleja del tema, ¿no? Es impertinente. Es impertinente. Yo les pregunto, ¿la 3 se va o se queda? Pertenece a la orden de los perisodáctilos y es herbívoro. ¿Ya? ¿Se va o se queda? Porque acá están en dudas, ¿no? Se va, se queda. Bueno, cuando dice que pertenece a la orden de los perisodáctilos y es herbívoro, no. Se refiere a los rinocerontes, ¿no? Podría ser que se quede, ¿no? Porque te está dando información sobre ellos y es información general. ¿Ya? Y también te da características, ¿no? Porque te dice ser herbívoro. ¿Y la 4? ¿Qué harían con la 4? ¿Se va o se queda? Ya. Por redundancia, ¿no? Claro, por redundancia se va, porque lo que dice la 4, ya la 3 lo ha dicho, ¿no? Al decir que es herbívoro, ya dijo esto, ya. Entonces la 4 no va. La 2, la 4 no va. La 5, a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿La 5 se va o se queda? En griego, rino significa nariz y keras significa cuerno, ¿no? Parece que te está explicando la etimología, ¿no? Ya. Puede ser, vamos a ponerlo en duda, ¿ya? Vamos a ponerlo como un puede ser, acá. Y luego volvemos a este enunciado. A ver, la 6, ¿lo implementarías o no? ¿Se va o se queda la 6? Sí, ¿no? Porque te dice dónde viven, ¿no? Habita, su hábitat, un tema importante. ¿Y la 7 se va o se queda? Ya, por acá Víctor dice que la 5 no va. Ahorita volvemos a la 5. ¿Y la 7? Se queda porque te habla de su peso, ¿no? Y su tamaño. Entonces, si te das cuenta, te hablan de las características, ¿no? El tema es las características. Acá te hablan de su hábitat, su tamaño, su peso, ¿ya? Acá te hablan de que es herbívoro y acá te dan información que es uno de los más grandes, es característica. Yo les pregunto, si sabemos que el tema es características del rinoceronte, ¿la 5 se va o se queda? A ver, si el tema es características de los rinocerontes, por lo tanto la 5, ya por acá Estefan dice que se va, ¿no? Claro, ¿no? Exacto, ¿no? Como dice Víctor también, ¿no? Se va porque es el origen etimológico, ¿no? Ya. Claro, se va, porque ya nos dimos cuenta que el tema es característica. Y la 5 no me da ninguna característica de rinoceronte. Ni siquiera me habla de los animales, sino que me habla de la palabra, ¿no? La 5 me está hablando de la palabra rinoceronte, mientras que las demás me dicen sobre los rinocerontes, sobre los animales, ¿no? Sus características. Entonces, ahí lo que tendríamos es que la 1, no, la 2 no, la 3 era, no, la 3, la 4 tampoco era, no va, la 5 tampoco, la 6 sí va y la 7 sí va. Ahí está. Miren lo que han hecho ustedes, ¿ah? Han visto varios enunciados y se han dado cuenta que hay 4 que comparten rasgos en común, ¿no? A partir de la información que transmiten. ¿Por qué? Porque me están dando las características.
Y ya con eso me doy cuenta que hay otros enunciados que simplemente no van, porque no me dan características de los rinocerontes. Miren, les voy a explicar un poco la razón de ser de los ejercicios de información eliminada, para que se den cuenta qué es lo que se busca, ¿ya? Para que se den cuenta qué es lo que tienes que hacer. Mira, el curso de razonamiento verbal es algo así como una previa general para todo estudiante universitario, sea cual sea la carrera que decida. Es un curso básico, necesario, ¿ya? Cuando tú ingresas a la universidad, cuando ya estás dentro de la universidad, así sea el primer año, así sea la primera clase que tengas, te van a dejar trabajos de investigación, te van a dejar trabajos, te van a decir, ya, van a hacer tal trabajo, ¿no? Y el profesor reparte los temas. O de repente les dice, no, es tema libre, tú eliges el tema, ya. Y lo que tú tienes que hacer es elaborar un trabajo, una redacción y presentas su trabajo final, ¿no? Al final del curso de repente lo presentas, ya. Entonces, eso que tú vas a hacer es todo un proceso. Cuando te dejan un trabajo es todo un proceso, ¿ya? El primer paso de ese proceso, que es cuando te dejan un trabajo, es que tú tienes que saber el tema, ¿no? De repente, si el profesor te da el tema, ya tú sabes cuál es el tema, o si le da tema libre, tú eliges el tema, ¿no? Pero lo primero, lo más importante es tener el tema. Si no, no puedes empezar. Tienes que saber cuál es el tema de tu trabajo. Ya. Yo les pregunto, ¿cuál sería el siguiente paso? Una vez que tú ya tienes el tema y ya sabes que tienes que hacer una monografía de ese tema, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Ya de frente ponerse a escribir el texto? ¿Cuál creen que sería el primer paso una vez que ya tienes el tema? ¿Cuál podría ser? Ya, ideas, claro, ideas para especificar un poco más el tema, sí. Y eso de las ideas, una vez que tú dices, ya, yo voy a hablar de tal cosa, tal cosa, tal cosa, no lo voy a hacer así más o menos mi texto. Ya tienes la intención, exacto. Cuando ustedes me dicen idea, idea principal, ¿qué me están diciendo? Lo que me están diciendo es que para que tú puedas desarrollar un trabajo, tienes que saber cuál es tu intención, hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres llegar con tu texto, de qué quieres hablar. Y esto de la intención lo vamos a ver después cuando lleguemos a comprensión de lectura y te vas a dar cuenta que es la clave para comprender un texto. ¿Ya? Entonces, una vez que tienes la intención, tú ya sabes qué vas a hacer ya. Entonces, cuando empiezas a hacer, ¿qué vas a hacer? Ya tienes tu intención, ya. Tú dices, no, yo voy a hablar de esto. Ya, ¿y ahora qué hago? Ya tengo la idea principal todavía. ¿Y ahora qué hago? ¿Invento toda la información? ¿Me la saco de mi cabeza todo? ¿O cómo haces? Ya, claro, pero ¿cómo presentas el tema? Pues, es que algo que tú vas a inventar, buscas información, exacto, eso me refería. Digamos que ahí viene el proceso de investigación, vamos a llamarle así, ¿no? Investigación. Ahora, nosotros sabemos que en Internet, en las bibliotecas, si juntamos todo eso, hay mucha información. O sea, es incalculable la cantidad de información que hay actualmente y que tú vas a utilizar para una investigación como en este caso. Pero hay tanta información y tú no puedes usar toda la información, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer con toda esa información? Imaginen los millones de páginas que podrás encontrar sobre algo, ¿no? Analizar, ya, recopilar lo más importante, por ejemplo, ¿no? Claro, eso parte también del análisis, ¿no? Claro, entonces lo que tú tienes que hacer es seleccionar información. Seleccionar. Seleccionar implica ¿qué cosa? Que tú vas a eliminar, ¿cierto? Tú no puedes usar todo. Cuando uno habla de seleccionar, quiere decir que ya, tú me vas a servir, tú no. Tú tampoco me vas a servir, tú sí me vas a servir. Ya. Eso mismo, ese mismo trabajo de seleccionar información porque es pertinente con el tema, porque obviamente no vas a seleccionar algo que no es pertinente con tu tema, pues, ¿no? Tienes que seleccionar aquello que es pertinente con el tema. Eso mismo es lo que están haciendo ustedes ahorita mismo cuando hacen información eliminada, solamente que a menor escala, pero eso mismo están haciendo. Ustedes parten de cierta información, que son los 5 enunciados, ¿ya? Y sabemos que de los 5 enunciados hay 4 que sí debemos seleccionar y hay uno que debemos eliminar. Pero para poder seleccionar información, ¿tú qué tienes que tener? El tema, pues. Por eso es importante analizar cuál es el tema central del ejercicio. Una vez que sabes cuál es el tema, ya sabes cuál no te sirve. Ya sabes cuál no tiene que ver con el texto y por lo tanto lo eliminas. Pero eso es. Ustedes ya están practicando esa parte de la selección de información. Eso se hace en información eliminada. Es como una previa, una práctica, una pichanga antes del partido de verdad, antes del partido oficial. ¿No? Algo así es. Muy bien. Entonces, acá te van a explicar el método de resolución, que bueno, básicamente, ¿qué es, no? Leer el texto
Y a partir de un análisis, una identificación del tema y de la intención que tiene el autor, o sea, tú tienes que notar hacia dónde va, hacia dónde se dirige el tema, ahí tú te puedes dar cuenta si un enunciado se aleja del tema, ¿no? O en el caso de que redunde también. De repente el autor tiene una intención, pero hay un dato que ya lo repitió ya, así que no lo necesita. Imagina que tú estás seleccionando información en tu trabajo de investigación. Seleccionas información y tú encuentras que esta información está en este libro y la misma información, exactamente la misma, está en otro libro. Ya no vas a seleccionar esa otra, pues, ¿para qué ya? Si ya lo mencionaste, ya lo extrajiste de este libro, ¿para qué vas a repetir otra vez lo mismo del otro libro? No, no vas a redundar en la información, solamente vas a seleccionar una vez nada más. Por eso la redundancia también es un criterio, porque cuando tú estés seleccionando información, tienes que evitar seleccionar dos veces la misma información, pues, porque sería contraproducente para ti, te va a hacer perder el tiempo, ¿ya? A ver, vamos a la parte de resolución de ejercicios, ¿ya? Acá tienes un ejercicio, a ver, te voy a dar tiempo, porque lo que vas a hacer es lo siguiente, vas a leer el texto y vas a tratar de establecer el tema. Una vez que tienes el tema, vuelves a leer el texto y vas a elegir cuál eliminar. Acá está el número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. ¿Ya? A ver, te doy tiempo. Te doy tiempo. Y luego me dices cuál es tu clave. ¿Ya? Y luego analizamos. Ya, a ver, me dicen cuál creen que es el tema del texto. ¿De qué trata? Así de forma genérica, no temas equivocarte. Ya. Por acá me dicen que se va a la 4, ya. Ya, vamos a ponerle como posibilidad. Los malos hábitos y sus razones. Sí, muy bien, Michael, ese es el tema. Exacto, ¿no? Los malos hábitos. Ya, razones que conllevan a los malos hábitos. Ya, razones que conllevan a los malos hábitos. Ya. Veo que me dicen más la 3, la 4, ¿no? La 3, la 4. A ver, díganme por qué. Así, una explicación sencilla. ¿Por qué eligieron la 3 o por qué algunos eligieron la 4? Una pequeña justificación. Quiero saber cuál es la idea, ¿no? Que tiene acá para eliminar esos enunciados. Ya, a ver, la 1, a ver, por acá César dice que la 1, porque la 1 no es una razón, sino que solamente introduce, ¿no? O sea, el tema te refieres, ¿no? Introduce el tema. Ya. Y los demás, a ver, que dijeron que se va a la 3 y la 4. Ya, el tema de la rebeldía, ¿no? Eso está en la 4, ¿no? La incapacidad para comprender los riesgos es otro motivo, pero no solo atañe a los jóvenes. Ah, no, en la 3, ¿no? Otra razón es el sentimiento innato de rebeldía, que en especial se presenta en los jóvenes. Ya, en la 4 porque dice que no solo se atañe a los jóvenes. Ya, claro, la 4 dice, ¿no? No solo atañe a los jóvenes. Claro, pero claro, si dice que no solo atañe a los jóvenes, quiere decir que este criterio se puede aplicar a todos los casos, ¿no? O sea, todas las edades.
Ya, y esto de incapacidad de afrontar algo no tiene mucho que ver, ya. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Vamos a explicar este ejercicio paso a paso para que se den cuenta. Mira, sabemos que efectivamente, ¿ah? El tema es este, el que ustedes me han dicho, es cierto, ese es el tema, es correcto, no tengo nada que decir con eso, ese es el tema exacto del ejercicio, ¿ya? Así tal cual es el tema, ¿ya? Ahora, ¿qué ha pasado en el texto? Mira, volvamos al texto. Yo ya sé que el tema es este, ¿ah? Ahora, voy a ver otra vez uno por uno para ver qué me dice cada uno respecto a este tema. Así como les dije hace rato, ¿no? O sea, uno por uno vas a ver y te vas a preguntar, ¿qué te dice respecto a este tema? Ya, a ver, ¿qué me dice la uno? A ver, dice, los malos hábitos a los que los humanos se aferran fácilmente tienen diversas razones. Ya, la uno me dice que hay diversas razones de los malos hábitos y habla de humanos en general, ¿no? Ya. Es como una presentación, exacto, como una introducción. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué me dice la 2 respecto a este tema? A ver, dice, la necesidad de aceptación social es la razón más importante del arraigo de los malos hábitos. Ya, la 2 es más concreta, ¿no? Porque si la 1 era como una introducción, ya la 2 es más específica, te da una de esas razones. La necesidad de aceptación social es la razón más importante, te dice. O sea, esto de que está acá, aceptación social, es una primera razón, la razón más importante. Ya. ¿Qué me dice la 3 respecto al tema que es razones que conllevan a los malos hábitos? Dice, otra razón, mira, me da otra razón. ¿Cuál es esa otra razón? El sentimiento innato de rebeldía. ¿No? Esa es otra razón de los malos hábitos. ¿Ya? La 3, perdón, la 4. Esta sería una segunda razón, ¿no? La 3 es una segunda razón. La 4, ¿qué me dice? La incapacidad para comprender los riesgos es otro motivo. Ya, no dice razón, ¿no? Dice motivo. Acá ha habido una pequeña variación. Acá dice la incapacidad para comprender los riesgos es otro motivo, pero no solo atañe a los jóvenes. Ya, o sea, no solo los jóvenes, también otros, ¿no? Alguien dirá, se va a la 4, profesor, porque el texto no ha hablado de los jóvenes, ¿no? ¿Por qué de pronto la 4 me habla de jóvenes? Eso es cierto, en eso tienen razón, ¿ah? No digo que eso es cierto, es como que la 4 entra un poco de golpe, ¿no? Ya. Pero motivo es sinónimo de razón, pues, porque acá se refiere como causa, ¿no? Es lo mismo, es en realidad lo mismo. Y la 4 te da otra razón más, otro motivo más, la incapacidad para comprender los riesgos. Y la 5 que dice sobre las razones que conllevan a los malos hábitos, dice lo siguiente, la predisposición genética es la última razón. Ya, eso quiere decir que son 4 razones, ¿no? Porque esa es la última, que favorecen el cultivo de los malos hábitos. A ver, yo les pregunto así, a- al ojo, como quien dice, ¿no? Luego de hacer este análisis, ¿cuál enunciado se diferencia más del resto? Porque recuerda que nosotros lo que hacemos aquí es eliminar un enunciado porque como que toma un poco más de distancia, ¿no? Como que se aleja un poquito más. Se aleja un poquito más. La 4 es cierto que entre las 3 razones, entre las 4 razones que da el autor, parece que es la que más se aleja, ¿no? Porque también habla de los jóvenes y como que no tiene que ver. Ya, eso es cierto, eso es cierto. La 4 se diferencia un poco más de la 2, la 3 y la 5. Pero la 1 no se aleja todavía más. ¿Qué opina? ¿Sabes por qué se diferencia más la 1? Porque la 2, la 3, la 4 y la 5, ¿qué tienen en común? A ver, ¿quién me dice qué tienen en común la 2, la 3, la 4 y la 5 y que no tiene la 1? Que cada una de ellas me da una diferente razón, pero te dicen la razón, ¿no? La 2 trata de la aceptación social, la 3 trata del sentimiento de rebeldía, la 4 trata de la incapacidad para comprender los riesgos y la 5 trata de la predisposición genética. Te dan nombres, o sea, le dan nombre a las razones, pero la 1 no me da ninguna razón, ninguna. Solamente dicen los malos hábitos a los que los humanos se aferran fácilmente tienen diversas razones. No me está dando ninguna razón. Entonces, no es porque a mí me suene bien, me suene mal. Lo que pasa es que la 1 se diferencia del resto. Y lo que yo tengo que hacer en información eliminada es darme cuenta cuál se diferencia más. Por más que un enunciado de información que me parezca importante, si se aleja del resto, esa se va. Ya, es una introducción, está bien.
Si tú creas un texto, es normal que escribas una introducción, eso es cierto, pero recuerda que nosotros estamos inspirándonos en el ejercicio de información eliminada en lo que es la selección de información, seleccionar información. Entonces, la introducción puede ser algo genérico que en sí no aporta información nueva. Ese es el problema de las introducciones. No estoy diciendo que nunca hagas una introducción, no, eso es otra cosa, eso es cuando redactas el texto. Nosotros estamos en la parte que se selecciona información, ¿ya? Por eso la uno se puede ir, ¿ya? Claro, y otra cosa, como dice Davis, ¿no? La 2 dice, la necesidad de aceptación social es la razón más importante. ¿Eso qué quiere decir? De que si yo borro la uno, les pregunto, si yo borro la uno, ¿el texto tiene sentido o pierde sentido? A partir de la 2. A ver, si tú lees a partir de la 2, ¿tiene sentido sin la uno? Sí tiene sentido. Entonces no pierde el sentido, por lo tanto sí se puede eliminar la uno. A veces pasa, a veces pasa que el primer enunciado tiene mucho de introducción, o sea, es como este, pero no se puede eliminar. ¿Sabes cuándo ocurre eso? Cuando el enunciado número 2 pierde sentido sin el enunciado número 1. Es decir, si el enunciado 2, por ejemplo, no mencionara la palabra malos hábitos, ahí sí ya no puedes borrar la uno, porque si borras la uno ya no sabes de qué estás hablando, ¿sí? Entonces, siempre que vas a eliminar la uno, cerciórate de que no vaya a ser de que si borras la uno, después el texto ya no tenga sentido. Eso no pasa en este ejercicio, pero en otro ejercicio sí podría pasar. Se entiende la idea, ¿no? De que antes de borrar la uno, ten cuidado, no vaya a ser de que si borras la uno, ya no sabes de qué hablas, ¿ya? Y eso pasaría si, por ejemplo, acá borramos esta parte. Imagina que el texto no hubiera tenido esto de acá. No sabríamos de qué hablamos. Entonces, ahí la 2 sí necesitaría la uno, pero como tiene esta información, no es necesario, borramos la uno. Se va la uno, ¿ya? A ver, este tipo de ejercicio que está acá es un ejercicio típico de CPRUNI, ¿ya? Es típico, yo he visto varios así, que tienen esa estructura, que el primero es muy general. Entonces borras la uno, pues, ¿ya? Ahora, vamos al siguiente. A ver, te doy tiempo, igual. Ya, a ver, por acá Jonathan nos dice que se va a la 3. Ya, vamos a esperar a los demás. A ver qué nos dicen. Ya, la 3 también dice los demás. La C, la 3, ya. Michael también dice la 3. Fran, Villalobos. Víctor también dice la C, Sebastián también. Ya, vamos a ver. A ver, ¿por qué se va la 3? A ver, deme su justificación. ¿Por qué la 3? Redundancia, impertinencia, se aleja del tema en el caso que sea impertinencia. A ver, ¿por qué será? Porque habla de otro tema, ¿no? Claro, exacto, sería impertinencia. Se aleja del tema, sí. Mira, este es otro típico ejercicio de información eliminada de CPRU. Es otro típico. ¿Sabes qué ha pasado? Mira, lo que ha pasado aquí es que el tema tiene que ver con la epilepsia, ¿sí? Tiene que ver con la epilepsia. Pero la 3, la 4 y la 5, perdón, te hablan de las causas, ¿no? Origen, causas o sinónimos, ya. Y la uno te dice que es un poco más genérico, ¿no? Es una enfermedad crónica, ya. La 2 te habla de una consecuencia, las convulsiones. Entonces, el tema es la epilepsia, ¿no? El qué es y sus causas y consecuencias, o consecuencias y causas en este caso, ya todo eso. ¿Y qué ha pasado? Lo que han querido hacer para engañar al estudiante, porque siempre buscamos una forma de engañarlo, ¿no? De hacerlo difícil el ejercicio, es que en la 3 ya no estamos hablando de la epilepsia. En la 3 nos hemos desviado un poquito del tema y luego hemos regresado, ¿no? ¿Por qué?
Porque la 2 te hablaba, claro, sería como un subtema, ¿no? La 2 te hablaba de que la epilepsia produce convulsiones. Ah, entonces en la 3, para engañar al estudiante, vamos a hablar de convulsiones. Pero ya no vamos a hablar de epilepsia, sino que nos vamos a enfocar en las convulsiones. Y ya luego en la 4 volvemos a la epilepsia otra vez. Y en la 5 otra vez la epilepsia. Por lo tanto, la 3 se está alejando del tema, porque el tema de la 3 ya es las convulsiones, pero no relacionado con la epilepsia. Cuando la convulsión, ¿qué cosa es? Es una consecuencia de la epilepsia, pero también se puede provocar por otras enfermedades, ¿no? Bueno, entonces en este caso se va a la 3. Ahora, para que vayan viendo, yo les pregunto, la número 1, ocurre algo con la 1 por la cual no se puede eliminar. ¿Alguien me dice por qué motivo no se puede eliminar de ninguna manera la número 1? O sea, que es imposible eliminar en este caso la 1. ¿Alguien me dice por qué motivo es que de ninguna manera podría yo eliminar la 1? Exacto, exacto. Porque en este caso, en este ejercicio, la 1 es necesario. ¿Por qué? Porque la 2, mira lo que dice. Esta enfermedad predispone al cerebro para generar convulsiones recurrentes. No tiene sentido, porque la 2 no menciona la epilepsia, que es el tema general. Entonces, en este caso en particular, la 1 no se puede eliminar, es imposible. No lo puedo borrar. Por más que de repente, imagínate que la 1 te dé información genérica y uno dice, ah, no, esto es introducción. Claro, por más que sea introducción, si es el único enunciado que te menciona el tema y además la 2 depende de ese enunciado, no lo puedes borrar, pues. No hay forma, ¿ya? Entonces acá en este caso se va la 3. ¿Por qué te digo todo esto? Porque cada ejercicio plantea diferentes formas de resolverlo. Y tú tienes que tener cuidado con eso, tienes que fijarte muy bien en los detalles, ¿ya? Todo eso se toma en cuenta para hacer información eliminada. Es un poco más extenso, ¿no? Ya más complicado que los anteriores ejercicios. Ahora, ya que hemos terminado información eliminada, vamos a la parte práctica. Pero antes de hacer el quizzes, quiero hacer con ustedes un ejercicio de conectores que vimos en la clase pasada. ¿Para qué? Para reforzar esto del doble conector. Bueno, vienen dos conectores seguidos, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les expliqué cómo se resuelve? A ver, pónganlo en práctica y luego analizamos. Ya, por acá me está diciendo la B, ¿no? La B. Ya. Ahora vamos a ver. Recuerda cómo se resolvía doble conector, ¿no? Voy a numerarlo. 1 y 2. Esa va a ser la forma. Ahora, el primer conector es de finalidad, ¿no? Acá todos estamos de acuerdo. El cuerpo humano necesita ejercitarse para que, el objetivo es, el fin es para que el organismo se desarrolle saludablemente. Ya. Ahora, este primer conector va a unir lo que está antes de él y lo que está después de esta segunda combi hiperbática. Eso que está acá. Siempre, por regla general, eso te expliqué en la clase pasada. Entonces sería así, ¿no? El cuerpo humano necesita ejercitarse para estar sano. No se debe abusar del esfuerzo físico. Ya, a ver, debemos hacer ejercicio para estar saludables. No se debe abusar. Entonces, acá, ¿qué cosa ha ocurrido? Hay dos ideas opuestas, ¿sí o no? Debemos hacer ejercicios para estar saludable. No obstante, no debemos abusar, ¿no? Porque nos puede hacer daño. Claro, entonces acá, este conector número 1 está uniendo la idea que está acá anterior y la idea que está acá, ¿no? Después de la coma. Entonces sería un conector adversativo, porque hay una oposición entre la idea 1 y la idea 2. Y el conector número 2 va a ser un caso de coma hiperbática, siempre, por regla. ¿Y cuál va a ser la coma? Acá va a estar la coma, pues. Entonces, ¿qué ideas une este conector? La que está acá y la que está acá, porque es coma hiperbática. Podría causar graves lesiones hacer ejercicio. No se debe abusar. Ah, ya, pues, es la causa, pues, ¿no? Debido a que podría causar lesiones, no debemos abusar del ejercicio físico.
O sea, no debemos exagerar tampoco, ¿no? Porque puede hacer daño. Entonces la clave es la B, ¿ya? Conector de finalidad, oposición adversativo y causal. Ya, listo. Ahora les voy a pasar el enlace hasta donde nos dé el tiempo para hacer un quizzes, ¿ya? A ver, van entrando. Solamente tienen que dar clic al enlace. En el caso de que no puedas entrar al quizzes, yo entiendo que eso puede pasar, ¿eh? No te preocupes. Si no puedes ingresar al quizzes, igual puedes resolver el ejercicio porque yo lo voy a compartir en el Zoom, ¿ya? Así que no te preocupes si no puedes ingresar al quizzes. No hay problema, porque yo sé que eso puede pasar. De repente tienes solo un dispositivo, de repente estás en el celular, en una tablet, o de repente el quizzes te jala mucho internet. No te preocupes, igual lo puedes resolver en clase, ¿ya? A ver, los espero ya. Un minuto como máximo para empezar. Si es que no nos da tiempo para terminar el quizzes, porque seguramente eso va a pasar, igual les voy a dejar como tarea el quizzes para que lo terminen después por su cuenta si quieren. Si desean, eso es opcional, obviamente. Ya. Creo que he puesto como unas. A ver, creo que lo tengo. Son 10 preguntas. Haremos unas 3 más o menos, ¿no? 4 de repente que en clase. Ya, vamos a empezar. Ahí lo estoy compartiendo en el Zoom, por si acaso. Eso es coherencia y cohesión textual. Ya, a ver, vamos a ver qué tal les hay. Esta era de coherencia, ¿no? Tenías que ordenar. Ya, en general les ha ido bien. A ver, lo explico rápidamente, ¿ya? Ya, acá el texto habla, ¿no? De Zeus, ¿no? Mejor dicho, la relación de Zeus con Hera, ¿no? Cómo tenían ahí conflictos entre ellos. Y te cuenta la historia, ¿no? Entonces todo empieza con la 3, pues, ¿no? Porque ahí en la 3, ¿qué ocurre? Zeus libera a sus hermanos, en los cuales incluía a Hera. Ella era uno de ellos. Zeus los libera. Ya, una vez que Zeus los libera de su padre que los había ingerido, los había tragado, ¿no? Zeus se casa con Hera. Los liberó, se casaron. Ya, luego, ¿qué pasa? Luego tenemos la 1, la 2 y la 5, ¿no? La 1 te habla de las infidelidades de Zeus. La 2 te dice, sin embargo, que es un conector de oposición, sin embargo, su ira no siempre se debía a los celos. Ah, ya, entonces sé que la 1 tiene que hablar con los celos y la 2 es después, lo opuesto, ¿no? Mejor dicho, algo diferente a los celos. Así que antes de la 2 va a ir la 1. Entonces vamos a ver a 3,
4-1. Pero ¿qué pasa con la 5? La 5 dice, por eso ella llegó a desquitarse con los hijos ilegítimos. Ah, ya. Si hablamos de hijos ilegítimos, seguimos hablando de que de las infidelidades, pues. Así que después de la 1 va a seguir la 5. Por eso ella se desquitaba con los hijos ilegítimos de Zeus. Y ya luego viene la 2, porque es un, sin embargo, no todo era celos, ¿ah? También habían temas de poder. Así que es otras causas de por qué se enfrentaban era con Zeus. Entonces la respuesta es la E. A ver, la siguiente. Ya, ahora vamos a ver. Ya les ha ido bien en general, ¿no? Claro, lo que pasa en este ejercicio es que en la 1 y en la 2 te hablan del nuevo radar, la 2 te habla de una guerra, te habla de que eso se hizo en el Reino Unido, el radar, y la 3 te dice cuando ellos ganaron la guerra, y habla en plural, ellos. Así que no se puede estar refiriendo al Reino Unido, porque ese es un país. Acá habla en plural. Así que el enunciado 3 requiere que aquí mencionemos a un conjunto de personas o de países que ganaron la guerra. Y eso justamente está en la A. Los aliados, en plural. Los aliados, ¿no? En plural. Así que esa es la respuesta. Por un tema de concordancia. Ya, vamos a la siguiente. Algunos marcaron la 3. A ver, repito, veo la 3. El radar ha evolucionado de 10 años hasta la actualidad. Claro, el problema es que acá no se entiende que luego diga ellos ganaron la guerra, ¿no? ¿Cuáles son ese ellos? ¿Quiénes son? Ahí está en la A. ¿Ya? A ver, la siguiente.
Ya, ese tenía un poco más de dificultad este ejercicio. Así que lo voy a explicar a detalle. Ya. A ver, les explico ya, les explico. Primero voy a analizar esto ya. A ver, el texto nos habla de un juego, ¿no? De un videojuego, que de repente algunos conocen, ¿no? Es un juego antiguo, pero que sigue jugándose y tiene versiones modernas. Ya es de estrategia. Justamente el enunciado que te habla en general, ¿no? Es la 2, ¿no? Los juegos de la saga Age of Empires pertenecen al género de estrategia en tiempo real. Ya, es una información genérica, ¿no? De los juegos en general. La 1 te habla de un segundo, pero ¿cuál será ese segundo? No sabemos, ¿no? En la 3 me habla de en su variación. ¿Variación de qué? Todavía no lo sé. ¿Variación de qué cosa? Todavía no se entiende a qué se refiere. Faltaría todavía más información, ¿no? La 4 te habla de dos modos, modo aleatorio y campaña. Y la 5 te habla de modo aleatorio. Así que empezamos con la 4 porque es la que sigue, porque es más general, ¿no? Te habla de los dos modos de juego, modo aleatorio y modo campaña, ¿no? Son los dos modos entre los que se puede escoger, pueden jugar los jugadores, o sea, la manera como pueden jugar. Uno estaría, y, por decirlo así, tentado a creer que la siguiente es la 5, porque acá te menciona mapa aleatorio y campaña. Entonces uno dice, ya, voy a empezar a hablar de mapa aleatorio, ¿no? Acá, modo aleatorio. Pero, ¿sabes por qué no puede ser la 5? Porque en la 5 hay una referencia al enunciado, al enunciado número 1. Y te voy a explicar por qué. Porque en el enunciado 5 te dicen, el modo aleatorio no es restrictivo. El jugador selecciona una civilización, ¿no? Y el mapa es creado al azar. Entonces, aquí hay una leve mención a lo que dice la 1, porque en la 1 te hablan de que las misiones son predeterminadas. O sea, tienen restricciones, están ya hechas por alguien anteriormente, por el creador del mapa, ¿no? Por el editor del mapa. Entonces, la 1 ya te habla de una pequeña restricción y por eso la 5 dice no es restrictivo. El jugador selecciona una civilización y el mapa es creado al azar. O sea, lo está comparando con la 1. ¿Ya? Por eso, por más que la 1 diga en el segundo, no puede ir después, porque la 5 requiere de la 1 para que tenga más sentido. Así que por eso primero es la 2, luego la 4, que presenta los dos tipos de juego, luego la 1, que habla de las misiones predeterminadas, luego la 5 que lo compara con la 1, ¿no? El modo aleatorio no es restrictivo, y finalmente la 3, ¿no? Que sigue explicando sobre el modo aleatorio, ¿no? Que es la comparación. Ahí está. Muy bien. Ya no da tiempo para una más, creo. Ya, no creo que dé tiempo. A ver, la siguiente, ¿cuál es? Es de información eliminada. No va a dar tiempo, ya voy a tener que cortarlo acá, porque no podemos arriesgar de que terminemos después la clase. Eso lo voy a dejar acá, pero les voy a pasar el enlace para que lo terminen ustedes, ¿ya? A ver, ahorita les paso, no se preocupen. Para que lo puedan terminar ustedes por su cuenta. Y si desean, lo pueden hacer de nuevo todo otra vez, ¿no? O de repente los que no pudieron estar en el quizzes, porque de repente no, su computadora, no sé, el celular no podían, lo pueden hacer después. ¿Ya? Lo voy a dejar en el chat para todos. Al ratito déjenme copiar el enlace. Y este enlace, como ustedes ya saben, lo van a guardar, no lo van a hacer ahora, porque ustedes ahorita tienen clase de matemática, ¿ya? Así que, o del curso que les toque de ciencias, ¿ya? Así que acá está, lo estoy dejando ahorita. Ya, lo copian ese enlace, ya, lo copian, lo guardan, no lo abran todavía, y ya después en la noche, o mañana en la mañana, o pasado, lo resuelven, ya, lo terminan, porque ahora hemos hecho unos cuantos nada más. Ya, listo chicos, a ver, voy a dejar de compartir. Ya, y ahora voy a ver dónde está la grabación. Ya. A ver, no sé si el profesor se encontrará presente. Profesor, muy buenas tardes. Muy buenas Muy tardes, buenas tardes, profesor. ¿Cómo Jorge. está? A ver, voy a dejar de grabar para darle el paso. Ya, profesor, gracias.